¿Tenemos que hablar de las fundaciones? Sí. ¿Qué vamos a decir? Primero que hay investigaciones ya en curso por parte del Ministerio Público, eso lo sabemos. En segundo lugar, sabemos también que hay otras fundaciones que están siendo investigadas. Lo tercero es que hay una serie de peticiones de renuncia y ayer reaccionó el presidente Gabriel Boric diciendo que no, que acá hay que distinguir y habrá que ver quiénes renuncian, quiénes no, pero defendió, por ejemplo, la delegada presidencial del Biobío, a Daniela Dressner, que pertenece a Revolución Democrática y forma parte del círculo estrecho de Revolución Democrática. Ella trabajó con Catalina Pérez. ¿De Catalina Pérez se sabe algo? No se sabe nada. La diputada no se sabe dónde está, no responde el teléfono ni los WhatsApp. Al menos, por lo menos a varios no le responde el WhatsApp. Silencio total de Catalina Pérez, que la dejaron caer abruptamente. Ya nadie habla con ella y la lejanía es total, la soledad muy grande de ella. También tenemos que decir la decisión de la Contraloría de no tomar razón de más convenios con fundaciones. Se envió un correo electrónico a los funcionarios diciéndole no más. Eso lo dimos a conocer nosotros en forma exclusiva, aquí en Biobío. Después habló el Contralor y reconoció lo que nosotros habíamos dicho, que justamente se terminaron las tomas de razón por parte de la Contraloría. Un asunto que está siendo bastante discutido, lo vamos a conversar, porque no se trata de parar el trabajo. El trabajo hay que hacerlo. Y si es que la Contraloría se detiene, es porque hay un problema grueso, no solamente con las fundaciones, sino que al interior de la Contraloría, porque si no, la Contraloría podría seguir haciendo su trabajo normal. Es muy raro lo que ocurrió ayer con el Contralor. ¿Qué consecuencias tiene esto a nivel político? De todas maneras, en Revolución Democrática se busca algún reemplazo, por ejemplo, para el senador Latorre en la presidencia de ese partido, pero ¿quién podría ser? ¿Quién podría asumir en estos instantes? Catalina Pérez era la expresidenta y no pueden recurrir a ella, la dejaron sola. Entonces, hay todo un problema político al interior del gobierno con respecto a esto. Y finalmente, decir que esto tuvo o ya tiene, lo contábamos ayer, pero se fue confirmando en las últimas horas una arista también electoral, porque habría habido financiamiento desde fundaciones a la campaña de la Apruebo. Esto no es lo del financiamiento, naturalmente, que hay que investigarlo, pero no es raro que estas fundaciones hayan trabajado para la Apruebo, porque son fundaciones políticas y que además en sus declaraciones de principios, de objetivos, dicen claramente que no solamente son fundaciones políticas, sino que además estaban por el Apruebo y hicieron campaña, muchas de ellas por el Apruebo. La pregunta es, ¿por qué financiar desde el Ministerio de la Vivienda organizaciones políticas? Eso ya es una pregunta que deberá responder el ministro Carlos Montes. Bueno, ayer, como mencionabas, el presidente Gabriel Boric respaldó al Seremi de Vivienda del Maule, que es Rodrigo Hernández, que es militante de Revolución Democrática y ahora vinculado a la causa que indaga a la Fiscalía de Antofagasta por posibles delitos de corrupción. Y siguen conociéndose más antecedentes de Democracia Viva. Pero mientras esto ocurre, el mandatario pidió no encapsular a todos en un mismo caso, defendiendo también, como les contábamos, a la delegada presidencial del Biobío, a Daniela Dressner. Lo que implica, por supuesto, un cambio en el discurso del presidente, que en sus primeras declaraciones respecto del caso, además de estar indignado, como él mismo lo dijo en su momento, decía que no ponía las manos al fuego por nadie. Ahora se le está jugando por lo menos estas dos personas. Lo decía ayer él y hablaba de no estar en una fiesta de renuncia o de solicitudes de renuncia, se lo decía a la oposición. Y está lo que mencionabas en materia electoral, está obviamente el financiamiento electoral, está así descrito, hay mecanismos y sistemas para hacerlo, pero ahora el Servicio Electoral, que tiene esa potestad, anunció que va a investigar a Democracia Viva y a otras organizaciones ligadas con el Apruebo que fueron receptoras de estos aportes para esa opción, que además fue la que perdió en el plebiscito constitucional de salida del año pasado. Y está el caso de Daniela Andrade, que ayer renunció a Revolución Democrática. Hay algunas voces que dicen que ya había renunciado antes, hace unos días, no antes, hace meses. Hace unos 10 días dijeron algunos, otros dicen que renunció ayer. Y que también más bien se adelantó a la decisión que iba a tomar el Tribunal Supremo del partido, porque era poco probable que siguiera ahí, pero claro, él renuncia a su militancia de Revolución Democrática. Claro, ya no lo pueden expulsar. Hay otro dato, él dice que envió un correo electrónico al Ministerio de la Vivienda diciendo: quiero que terminemos todos los contratos, claro, todos. Ya, pero tiene que devolver la plata, sí, porque la plata la recibió. Terminar el contrato significa ver hasta dónde avanzó el contrato y devolver la plata, toda la que no gastó. O sea, tendrá que hacerlo, estará dispuesto a eso. Bueno, pero envió este correo. Ahora, hay que entender, todas estas decisiones tienen consecuencias jurídicas, no solamente políticas.
porque aquí hay un asunto jurídico, hay que defenderse. Está con 4 abogados, no uno. No le bastó uno, contrató 4. Y resulta que estos 4 abogados lo están defendiendo y seguramente le recomendaron termina con esto. Porque mientras no haya daño, no haya perjuicio, el asunto o desaparece un eventual delito, hay algunos delitos que requieren el perjuicio para que existan, o simplemente se aminora el daño. Y por lo tanto, también hay una decisión aquí desde el punto de vista jurídico. Mientras tanto, se supo que en el breve lapso que estuvo en el Ministerio de Defensa como asesor se fue a China. ¿Qué hace el señor en China? Es que es el trato del privilegio, ¿no? O sea, llegan con un poder sin tener idea de defensa, porque no saben, con un poder gigantesco, y representa a nuestro país, sí, representa a nuestro país sin tener idea en materia de defensa, ni más ni menos que con los chinos. Te preguntará cómo lo miraron los chinos, pero eso ya es otra historia y es simplemente es objeto de imaginación. Vamos a tomar contacto con Daniela Ruiz Tagle. Claro, porque esto es un capítulo más, es una serie bastante larga la que ha nacido con el caso de Democracia Viva, pero que cada día conocemos más casos. Vamos a hablar de uno de Atacama también. Daniela Ruiz Tagle, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, muchas cosas que hablar el día de hoy a propósito de este caso. El día de ayer, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, llegó temprano por la mañana al Palacio de la Moneda para reunirse con el presidente Gabriel Boric. Y el objetivo de esta cita fue dar cuenta de una reunión que llevó a cabo el día miércoles en el Minbu, en donde el secretario de Estado conversó con las distintas fundaciones para abordar el mecanismo de traspaso de dineros a propósito de este escándalo que hemos conocido en las últimas semanas. Mientras eso ocurría, mientras esta reunión se estaba llevando a cabo, se conocía sobre una nueva investigación que vincula a militantes de Revolución Democrática. Estamos hablando de Urbanismo Social, una organización creada en 2009 que había recibido millonarios traspasos también 10 años más tarde. El problema era que allí trabajaba Rodrigo Hernández, que actualmente es el Seremi de Vivienda de la región del Maule. Estos antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Antofagasta y se suman a lo que ya conocemos, que son los convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda de esa región y la Fundación Democracia Viva. El presidente de la República, Gabriel Boric, tuvo un con sus declaraciones, considerando que pasó de no ponga las manos al fuego por nadie a respaldar al Seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández, y también a la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresner, cuyo nombre también ha estado vinculado a este caso, toda vez que incluso Revolución Democrática la cita a declarar en su querella presentada el martes de esta semana. Pasemos a escuchar cuáles fueron las declaraciones del presidente Gabriel Boric. Si esos antecedentes cambian, evidentemente uno puede reconsiderar, pero con los antecedentes que tengo hasta la fecha, ni el Seremi del Maule ni Daniela Dresner tienen responsabilidades políticas que pagar. Y por lo tanto, ahí yo le digo a quienes están, insisto, exigiendo festivales de renuncia, que hay que poner un coto y que hay que diferenciar quiénes son realmente responsables. Hay quienes creen que no deben abanderarse por ninguna persona a propósito de que existe una investigación en curso, sobre todo vinculado a el tema de Revolución Democrática. El senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, uno de los parlamentarios que ha impulsado las acusaciones contra el Seremi del Maule, cree que el mandatario se equivoca al respaldarlo y también respaldar a la delegada del Biobío, Daniela Dresner. Al respecto también se refirió el jefe de la bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum. Estamos en pleno proceso investigativo respecto al rol que jugaron estos funcionarios. No es bueno que se emitan comentarios anticipados, menos de la máxima autoridad del país, creo yo. Creo que el presidente, a quien yo le tengo un profundo respeto, se equivoca. No empezar a exculpar a quienes él cree no tienen ninguna responsabilidad cuando todavía las investigaciones no se han hecho. El día de ayer también habló sobre este tema el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Él fue consultado sobre esta situación y también respaldó al Seremi de Vivienda del Maule, señalando que Hernández se inhabilitó en esta materia. Se inhabilitó para participar. Si nosotros viéramos que en los procesos de decisión lo hubiera y se diera antecedentes, sería distinto. Hasta el momento eso simplemente hay una vinculación entre una institución muy reconocida en todo el país como Urbanismo Social con un organismo público. Si aparecieran cuestiones inapropiadas, nosotros tendríamos otro criterio.
Todo esto en la arena política, ¿no es cierto?, en donde también se respalda al ministro Montes por parte del presidente de la República, Gabriel Boric. Pero, ¿qué pasa con relación a las distintas aristas de este caso? El día de ayer, el Servicio Electoral emitió un comunicado en donde anunciaban una investigación, y esto se da posterior a la carta enviada al Consejo para la Transparencia por el ex co-coordinador ejecutivo de Aprueba por Chile, Felipe Heuser. El CELVEL informó que investigará la actuación del ex coordinador, la Corporación Aprueba por Chile y Democracia Viva. Este escrito, el cual fue remitido al organismo electoral, recordemos, buscaba entregar detalles sobre el rol que jugaron en la campaña diversas organizaciones, entre los que se encontraba la Fundación Democracia Viva. Recordemos que BioBio Chile tuvo acceso al documento en donde se detalla que en el caso la Fundación Democracia Viva se recibieron un total de 51.763.098 en donaciones online y se realizaron gastos electorales por un total bastante similar a lo anterior. Además, en la carta, Heuser dice descartar de manera categórica cualquier vínculo entre el trabajo de la campaña de Aprueba por Chile respecto de las actuaciones de Democracia Viva. Hablamos con el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia. Él relató este hecho y señaló que además se remitió esta carta, estos antecedentes al Ministerio Público. Luego de leerla nos dimos cuenta que no teníamos las atribuciones ni las facultades legales para calificar los hechos que ahí se señalaban o para emitir una opinión o un juicio. Eso sí, nos dimos cuenta que muchas de las cosas que se describían eran llamativas, así que en menos de 24 horas de haber recibido esa carta, la derivamos al CERVEL y al Ministerio Público. El diputado independiente PPD Jaime Araya valoró la actuación del CERVEL, algo que también hizo el diputado republicano José Carlos Mesa. Es indispensable aclarar todas y cada una de las aristas de aquellas cosas que hizo Democracia Viva. Si es que llegase a ocurrir que un solo peso fue finalmente triangulado para apoyar una opción en el plebiscito del año pasado, esto sería de la máxima gravedad y ameritaría un cuestionamiento completo a todos quienes fueron parte de la campaña de la apruebo. Bueno, el día de ayer, de acuerdo a lo que se dio a conocer BioBio de la radio, la Contraloría General de la República decidió instruir a todas las Contralorías regionales para congelar cualquier toma de razón de todos los contratos entre fundaciones y también ONG con instituciones estatales. El Contralor Jorge Bermúdez indicó que el hecho de sortear el procedimiento de toma de razón puede ser complejo en esta materia, y también él se refiere a este tema, dice, esto va a ser hasta que se conozcan más antecedentes del caso. Pasemos a escuchar las palabras del Contralor. Suspender la tramitación de aquellas que pasan por la Contraloría, porque no todas pasan por la Contraloría, mientras no podamos tener más antecedentes y tener claro lo que está ocurriendo con esos recursos y con la entidad que tienen esos convenios. Hacer un fraccionamiento de los convenios para evitar el control de legalidad podría ser algo que haya ocurrido acá. Nosotros primero tenemos que averiguar bien qué es lo que ocurrió en este caso. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso entonces? Lo que todos nos preguntamos, lo cierto, ya se ha conocido, por ejemplo, que Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva, pidió al MIMBU poner término anticipado a estos convenios, a estos polémicos convenios que suman los 426 millones de pesos. Un tema bastante complejo, y también sabemos que Daniel Andrade ya habría renunciado a Revolución Democrática. Algunos dicen que fue hace varios días, otros dicen que no. Lo cierto es que nosotros conversamos con Revolución Democrática y se nos indicó que al menos hasta el 31 de mayo él seguía siendo militante por parte de Revolución Democrática, de acuerdo a la última acta. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasó en el Tribunal Supremo el día de ayer. En los próximos minutos se va a informar qué pasó en esta audiencia en donde se debería haber recibido a Carlos Contreras, ex seremi de Vivienda de Antofagasta, también suspendido de Revolución Democrática, y a Daniel Andrade. Daniela, mira, desde el punto de vista político, porque esto tiene connotaciones políticas enormes para el gobierno, yo diría que Carlos Montes como fusible no está funcionando. A lo mejor no es culpa de Carlos Montes, sino que simplemente es tan grave el asunto que está llegando al presidente. O sea, el presidente tiene que hablar todos los días de este asunto.
llega al presidente, el presidente se transforma... Perdón, quiero hacer una pregunta. ¿Camila Vallejo está? ¿Qué es de Camila Vallejo? O sea, el gobierno tiene una vocera. ¿Dónde está Camila Vallejo? Lo que pasa es que Camila Vallejo siempre ha jugado su juego. Y el juego es aparecer cuando es conveniente y no cuando es... Y cuando es inconveniente desaparece. Y ese es un juego permanente y en el gobierno lo saben. A Camila Vallejo no le gusta asumir los costos. No le gusta. Porque esto es insólito. Ahora, posiblemente esté de vacaciones con días administrativos, pero cuando se produce una crisis de este tipo, el presidente vuelve, Carolina Toa vuelve, si es que no está, y Camila Vallejo debería volver, ¿no? Como todos, porque esta crisis es mayor. El gobierno no tiene vocero o vocera, eso es lo primero. Se le ha consultado a Camila Vallejo sobre este tema. No sé. Ella ha respondido sobre este tema, pero lo cierto es que... Sí, pero la vocería no la tiene ella. Claro, no, es que la vocería no la tiene ella. Intrascendente. No, es que casi claro, no queda habla. la intrascendencia, porque acá la vocería la tomó Carlos Montes y ahora el presidente de la República. Es que entonces, mira hasta dónde escaló. Es que ese es el asunto. Entonces resulta que los fusibles, uno de ellos, Camila Vallejo, no está. Lo segundo es que el presidente ayer se la jugó por dos personas, por Daniela Dresner en el Biobío, y es muy complicado lo que hizo el presidente. Peligroso. No digo esto porque está en curso una investigación. No estamos diciendo que ellos tengan responsabilidades porque no podemos decirlo, porque no sabemos. No lo podemos decir porque no lo sabemos. Pero, así como no lo sabemos nosotros, no sé si el presidente lo sabe. Hay en curso una investigación, es muy, muy complicado lo que está haciendo el presidente. Ahora, tiene razón el presidente en la presunción de inocencia, es decir, esperemos una investigación. Pero yo creo que eso es muy importante porque si no, el presidente podría, como alguien dijo por ahí, la declaración podría envejecer mal, digamos. Lo que pasa es que entonces es malo eso. ¿Sí? Y Daniela lo decía, lo comentábamos, es el mismo quien dice antes, una vez recién conocido el caso, que no ponía las manos al fuego por nadie. Entonces, ¿qué fue lo que cambió entre medio? Porque es muy diferente una declaración de la otra, está bien, es su equipo, es regular que él lo entienda, que los defienda, lo podemos entender. Pero tanta diferencia entre una declaración de la semana pasada a la de ahora, es eso lo que nos llama la atención, porque esto es política. Claro, porque dice el presidente que no hay que hacer pagar justos por pecadores, pero ¿son justos? Es que ese es el tema. Yo creo, tengo la impresión, que el presidente, en medio de la presión que tiene, que es fuerte, yo creo que se expresó mal. O sea, yo creo que la asesoría del presidente está mala. A lo mejor él no hace caso a la asesoría, puede ser. Podría haber dicho, mira, esperemos la presunción de inocencia y evidentemente va a haber responsabilidades inmediatas si es que estas se comprueban. Una cosa así ya habría bastado, pero no. Y esto originó una serie de ataques, yo diría de críticas al presidente en el día de ayer, incluso por parte del oficialismo. Entonces, esto es duro para el presidente porque resulta que el senador Fidel Espinosa, que es senador del Partido Socialista, forma parte de la coalición de gobierno, dijo, presidente Boric no siga blindando a la delegada del Biobío y al Ceremi del Maule. Esto es un escándalo de marca mayor que ya tiene a dos ministros sin piso alguno para seguir. Hablando de Carlos Montes, que es del mismo Partido Socialista, no dilapide su capital político, permita que primero se investigue todo, que fue lo que prometió o fue lo que comprometió con el país. Fidel Espinosa, una declaración durísima en el día de ayer, que yo diría que debe haber causado, me imagino, escozor en el Palacio de la Moneda. Daniel. Efectivamente. De hecho, nosotros hablamos con Fidel Espinosa y lo escuchábamos hace algunos minutos. El presidente se equivoca, dice él. Claro, pero viene de él. Esto es muy, muy duro. Oye, renunció Andrade, que es el personaje, uno de los principales personajes de esta trama, al partido, y le pidió al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo terminar con los contratos. Envió un correo electrónico, Daniela, diciendo, terminemos con los contratos, quiero que terminemos. En una terminación con adjetivo, anticipada, ¿no? Efectivamente, de manera anticipada. Todo esto en medio de esta investigación. Ahora,
qué es lo que va a hacer el Ministerio de Vivienda en esta materia. Todo este tema está en investigación, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que va a pasar en los próximos días, pero lo cierto es que ya todos los días se están conociendo más y más antecedentes, y eso también tiene que ver con la declaración del presidente Gabriel Boric en relación a no ceder ante las presiones de peticiones de renuncia. Daniel Andrade efectivamente renunció al partido, solicitó que se terminen de manera anticipada estos contratos, anoche se realizó una sesión del Tribunal Supremo en donde se recibió en audiencia a estas dos personas suspendidas. Más adelante se va a realizar en audiencia a Catalina Pérez. Yo les quiero comentar un dato, y es una nota que usted puede ver en biobiochile.cl, publicada el lunes 3 de octubre del 2016, y que da cuenta que Revolución Democrática tenía antecedentes en relación a fundaciones. Y esto se titula así: Revolución Democrática reconoce aporte de fundación perteneciente a magnate estadounidense. ¿Qué magnate? Estamos hablando de Soros. De acuerdo a la denuncia, de Soros. Corresponde a una filtración del grupo de hackers de Wikileaks. La colectividad de Giorgio Jackson recibió 3 pagos de una de las fundaciones de George Soros, multimillonario y filántropo. A ver, George Soros es un personaje que se dedica a intervenir en la política de otros países. A ver si eso es lo que hace. Más allá de su posición política, que puede ser aceptable, digamos, para cualquiera puede tener posición política, se dedica a intervenir en la política de otros países, entre otras cosas, con este disfraz de filántropo. Es un hombre riquísimo, obviamente, un multimillonario norteamericano, nacido en Hungría, que, bueno, tiene una larga historia, es muy conocido a nivel mundial, pero lo que hace es intervenir en política de otros países. Así de simple. Y Revolución Democrática, y Giorgio Jackson lo sabía, acepta el financiamiento externo para sus actividades políticas. Esto viene hace rato. Ahora, con respecto al término anticipado de los contratos, hace unos días el ministro Carlos Montes pidió públicamente a Democracia Viva que terminara el contrato. ¿Qué dijo Carlos Montes? Lo sensato y razonable es que la Fundación Democracia Viva ponga fin al convenio y restituya los recursos asignados. Una parte de los recursos ya los han gastado. Aquella parte que no han gastado, nos parece que lo sensato es que los pongan a disposición. Lo dijo el pasado 21 de junio, estamos a 30. Ayer 29, justamente reaccionó recién, se demoró harto Daniel Andrade. Y dice que solo se rendió un 3% del total de esos montos. Bueno, lo ocupado y bien ocupado, ahí está. Lo no ocupado, que lo devuelvan rápidamente. Fíjate que a mí me llamó la atención la redacción del correo que envió Daniel Andrade, el representante de Democracia Viva, la expareja de Catalina Pérez, al ministerio pidiendo poner fin a los contratos. Está muy bien redactado. Tiene 4 abogados que lo asesoran y se nota. Mira, lo leo, así dice el correo. Como es de público conocimiento, dada la crisis existente relacionada con los convenios REX 504, 576 y 641 para la intervención socioterritorial de los asentamientos precarios suscritos entre ustedes y la Fundación Democracia Viva, la cual aún represento legalmente, habiendo además tomado conocimiento a través de los medios de comunicación social de vuestra voluntad de poner término a estos convenios, es que por este acto y conforme a las disposiciones que regulan el término anticipado de los mismos, específicamente la cláusula 16 de cada uno, por este acto manifiesto nuestra voluntad de poner término anticipado a los convenios aludidos, estando absolutamente disponible para celebrar los actos formales necesarios para el cumplimiento de esta finalidad e implementar el plan de cierre que estimen conveniente. Perfecto. Harta semántica. Redacción perfecta. Ya, están en eso. ¿Hay algo que se espera para el día de hoy en este caso, Daniel, o no? El día de hoy va a llegar a la región del Maule un equipo de alto nivel, de acuerdo a lo que decía el ministro Carlos Montes, para
indagar el caso que está vinculado al Ceremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández. Ahora, este caso se ha querido diferenciar del caso de Democracia Viva. Acá se dice que hubo un concurso público, que hubo una licitación, que él se inhabilitó. Lo cierto es que todo va a ser materia de investigación. Va a llegar hasta la región del Maule un equipo especializado de alto nivel para indagar esta materia y bueno, vamos a ver qué va a pasar con Revolución Democrática respecto a Carlos Contreras y por supuesto Daniel Andrade. En relación a la orden que dio el presidente en la semana, Dani, esto de revisar todos los convenios a todos los ministerios, ¿de eso se habló? ¿Hay algún plazo establecido? ¿Cómo se va a manejar esa información? Porque es importante que si el presidente da una orden, sepamos cuál fue el cumplimiento de esa orden y la consecuencia del cumplimiento de esa orden. Y por otro lado, hay cuestionamientos en relación a la decisión de la Contraloría de la suspensión de estos convenios, mientras pueda esclarecer bien la situación, por lo que puede implicar para el funcionamiento de fundaciones que sí funcionan, que sí trabajan, que tienen mucho tiempo funcionando, particularmente las que tienen que ver con Mejor Niñez, por ejemplo, que entregan, que proveen servicios al ex Sename. ¿Se ha hablado acerca de eso? Claro, es un tema bastante complejo y lo cierto es que ayer el contralor Jorge Bermúdez fue bastante enfático en decir que mientras no se transparente, mientras no se diga o se pueda dilucidar qué fue lo que pasó en esta materia, van a mantenerse congelados estos procesos. Precisamente porque él dice que acá pudo haber existido efectivamente una especie de irregularidad. Y también dice esto en relación a los procesos de toma de razón que hemos realizado, sin mencionar que hay procesos y hay convenios que no han pasado por Contraloría, lo que hemos conversado en los últimos días, ¿no es cierto?, de sortear Contraloría con esta forma de parcializar los pagos para que no pasen por la toma de razón. Y es por ello entonces que evitaron dar un plazo, al menos por parte de Contraloría, respecto a descongelar estos procesos de toma de razón de los traspasos de dinero. Respecto, Katia, a lo que tú mencionas sobre el tema político, ¿no es cierto?, lo que dice el presidente Gabriel Boric para que los ministerios revisen todos los convenios. Tampoco hay un plazo establecido concretamente. Lo antes posible se ha señalado, pero claro, es un proceso que es bastante complejo y en donde puede salir quizás otra caja de Pandora. Quiero recordar que Daniel Andrade, el representante de Democracia Viva, fue presidente de la fecha. Es toda la camada estudiantil y él como un liderazgo estudiantil desde desde el movimiento estudiantil del 2011, es del sector más de la izquierda de todos esos sectores, o sea, muy, muy de izquierda. Y por lo tanto con una fortaleza muy relacionado con algunos vínculos con el Partido Comunista, y por lo tanto cuando llegó a Revolución Democrática fue muy bien visto porque llegaba con ese sector más ultra de la izquierda a Revolución Democrática y ha terminado en esto renunciando a Revolución Democrática en el día de ayer. Estamos atentos, Daniela, a todo lo que puede ocurrir durante esta jornada. Sí, atentos a todo lo que vaya a ocurrir. Y solamente para cerrar, yo creo que no hay que dejar pasar el comentario que hizo el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Vinter, compañero amigo del presidente Gabriel Boric, en donde le dice a Canal 13, ningún partido puede pretender que en la medida que crezca y administre el Estado vaya a ser 100% probo. Porque eso es imposible en la medida que tú tienes una gran cantidad de personas. Para cerrar la frase de Gonzalo Vinter, que es de Convergencia Social, como decías, el partido del presidente. Lo que uno se pregunta más allá de, no sé, la primera reacción que uno pueda tener, es si esto lo pensaron antes también. No, o sea, vamos a llegar a un pacto político como hemos visto en ocasiones anteriores en que hay un gran perdonazo porque resulta que todos hacen lo mismo, entonces sigamos para adelante con el nivel de política que tenemos, porque eso ha sucedido en nuestra política. Porque resulta que, sí, en realidad ahora entendemos que no se puede ser 100% pro, es muy fuerte. Yo quiero decir una cosa. Aquí hay muchas fundaciones y hay fundaciones que hacen su trabajo. Hay fundaciones realmente dedicadas a hacer su trabajo. Y que son muy importantes en nuestro Estado. Exactamente. Cómo funciona el Estado. Y están. Lo segundo que quiero decir es que muchas fundaciones, otras, ¿qué es lo que es una fundación? Es una persona jurídica sin fines de lucro. Lucran
Claro que lucran algunas, pues. Se reparten la plata entre ellos diciendo que los costos son altísimos. Entonces, claro, no queda nada de utilidad porque se la reparten antes. Eso también existe. Es una apariencia de fundación, sin fines de lucro, y lucran. Lo tercero que quiero decir es que las fundaciones tienen muy poca fiscalización. No pasa nada con la fiscalización. Y esa es una falla enorme. Lo cuarto, hay fundaciones que son organizaciones políticas. ¿Acaso los expresidentes, vamos a los expresidentes, no tienen fundaciones? Todos. Y es que acaso de su porque no nos miremos la suerte entre gitanos. ¿Acaso esas fundaciones de los expresidentes no han servido para ser la plataforma de sus campañas presidenciales por segunda vez, tanto en el caso de Sebastián Piñera como en el caso de Michelle Bachelet? Sí, ¿no es cierto? Las fundaciones, ¿hay fundaciones políticas? Las hay. Es que se crearon organizaciones, fundaciones políticas que están relacionadas con el Ministerio de la Vivienda. Pues es cuestión de ver su página web, ahora las bajaron, pero era cuestión de verlas. Toda su actividad era política, eran brazos políticos al interior de los campamentos. Eso es lo que eran, y Carlos Montes lo sabe, porque era evidente, pues. Y vienen funcionando hace rato. ¿Y es que uno puede pretender que estos brazos políticos no van a actuar políticamente? Obvio que sí, pues. Lo que pasa es que hay algunos que dicen que fueron tontos, que hay que hacerlo de otra manera. Imagínense el pensamiento corrupto que hay detrás de esas declaraciones. Pero hay muchas fundaciones políticas. Entonces, ese es el asunto. Entonces, ahora todos se escandalizan, pero era cuestión de leer sus páginas web y ver lo que estaban haciendo. Ya, veamos qué pasó con el Contralor, porque... Gracias, Daniela. Sí. Que tengan buen día. Quedamos en contacto hasta pronto. Sí, oye, solo un dato, ya que hablábamos con el Ejecutivo, hay una entrevista hoy al ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el Diario Financiero, que habla acerca de lo que he estado trabajando con el Chile Day, pero tiene un par de preguntas respecto de lo que ha sucedido con Democracia Viva. Y le preguntan, el tema de Democracia Viva también ha avivado el debate acerca de la eficiencia del gasto y el buen uso de los recursos. Le preguntan si esto hace inviable el pacto fiscal. Él dice, le diría primero que para quienes llevamos muchos años trabajando en asegurar que los recursos públicos se gasten bien, se ajusten a las prioridades, que seamos eficientes, seamos transparentes, por supuesto que resultan muy decepcionantes situaciones como estas. De eso no cabe la menor duda, sin perjuicio de que este tema está siendo investigado por los organismos correspondientes. Ahora, dice que siempre hay que ser capaz de extraer ciertas lecciones. Las asignaciones directas de fondos surgieron de una modificación a las glosas de la ley de presupuesto en el año 2015, lo que era hasta ese momento una facultad para traspasar recursos a los municipios, se amplió a entidades privadas sin fines de lucro. A veces cuando se crean excepciones se van ampliando y distorsionando con el correr del tiempo, dice el ministro Marcel. Entonces dice, la pregunta es, ¿quién se encarga de detectar este tipo de situaciones, advertir y corregir a tiempo? Entonces le preguntan si es que si dentro del pacto fiscal se puede dar un debate respecto de mejorar la auditoría interna general del gobierno. Y él dice que esta entidad viene desde la época del gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, pero que nunca se ha logrado institucionalizar, y cree que es el momento de reactivar ese tipo de análisis. No descarta que sea un proyecto de ley a presentar por la Secretaría General de la Presidencia. A ver, mira, bueno, por el Ejecutivo, pero a través de él. Solamente un paréntesis. El ministro de Hacienda habló de reforma tributaria y después cambió el concepto a pacto fiscal. ¿Por qué? Porque algunos están pidiendo que junto con porque la reforma tributaria es un aumento de impuestos, ¿no es cierto? Junto con el aumento de impuestos haya una modernización del Estado. O sea, que el Estado se modernice. Aquí no ha habido respuesta por parte de Mario Marcel. Ustedes saben que en el Ministerio de Hacienda, estamos haciendo un paréntesis, pero solamente para indicar algo, en el Ministerio de Hacienda existe una secretaría que se llama, con funcionarios muy bien pagados, trabajan todos los días, que se llama Secretaría de Modernización. Existe hace años. Leo lo que dice la página web. La Secretaría de Modernización del Estado del Ministerio de Hacienda es la encargada de diseñar, gestionar y apoyar el desarrollo de proyectos transversales de modernización del Estado. Existe la institucionalidad, están trabajando hace rato, o no trabajan, o no les hacen caso. Les pagamos, entre todos los chilenos, a toda esa gente que está ahí. Y dice, modernizar el Estado es avanzar hacia un Estado al servicio de las personas que orienta su inteligencia, etcétera, etcétera. Estas declaraciones filosóficas de las páginas web, pseudo-filosóficas.
¿Es que el ministro no deberá responder por esto que él dirige, que está a su cargo o no? Dicho esto, con respecto a lo que dijo Mario Marcel y la modernización del Estado, ayer el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, anunció la suspensión de la toma de razón por parte del organismo que dirige de nuevas transacciones a fundaciones tras lo ocurrido con Democracia Viva. Claro, dijo en una declaración que dio después de una participación en una de las comisiones del Consejo Constitucional que la decisión la había tomado la semana pasada, pero que se previó que la aparición pública del Contralor en esta actividad sería una buena ocasión para difundirla a la prensa ante las consultas, solo que los consejeros preguntaron antes que los periodistas, porque tal vez lo habían escuchado acá en Bio Bio, que lo contamos temprano. ¿Qué dijo el Contralor Bermúdez? Respecto de las transferencias que se hacen a fundaciones y corporaciones privadas, hay una orden tomada centralizadamente que es suspender la toma de razón mientras no se aclare bien la situación, y eso evidentemente que va a ocasionar que los plazos se extiendan. Pero eso es por una situación puntual que estamos viviendo y que era necesario poder reaccionar, dijo Bermúdez. Y entregó más datos, dijo que se trata de las transferencias que pasan por la Contraloría, porque no todas pasan por la Contraloría, mientras no podamos tener más antecedentes y tener claro lo que está ocurriendo con esos recursos y con la entidad que tienen esos convenios. Es una decisión que se toma a nivel nacional. Se tomó la semana pasada, la tomé yo, la comunicamos a las Contralorías regionales, dijo, y agregó que todavía no dispone de información acerca de cuántos convenios son. A ver, rápidamente algunas cosas. Nosotros lo dijimos, adelantamos esta información obviamente porque la supimos. Ayer la confirmó el Contralor. Yo me hago algunas preguntas. Sí, es verdad que los convenios bajo los 5.000 unidades de fomento en valor, no pasan por la Contraloría. Es verdad también que en algunos casos mentes corruptas fraccionan los pagos solamente para no pasar por la Contraloría, para quedar debajo de esos 5.000 UF. Cuando el contrato es mayor, fraccionan los pagos. Los pagan en cuotas, y cuotas que las pagan una tras otra, rapidito. Es verdad. Pero también es verdad que habrá que ver qué control de legalidad hizo la Contraloría. Porque si es que suspendió, quiere decir que había muchos casos de toma de razón. Pero hay otro asunto que habría que ver en la Contraloría. ¿Cuántas fiscalizaciones en los últimos años, en el último tiempo, ha hecho el Ministerio de la Vivienda? Entendemos que varias. ¿Y por qué esas fiscalizaciones no arrojaron ningún resultado? Porque aquí el Contralor se encuentra en un camino o en dos alternativas que no son muy buenas. O es que no hicieron ninguna fiscalización, lo que es muy malo, o es que si hicieron fiscalizaciones no encontraron nada, lo que también es muy malo. El Contralor tiene que responder a estas preguntas. Llama la atención además que no sepa cuántas tomas de razón se han hecho. ¿Es que no llevan un orden estadístico? ¿Es que usted apretando el clic en un computador con programas computacionales usted obtiene el número de inmediato? ¿Por qué andan tan perdidos? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo cierto es que aquí hay un montón de problemas en la Contraloría y yo creo que esta es una sorpresa. Ahora, para la gente que lo hace bien, para la gente que es honesta y proba, la decisión de la Contraloría es notable. Y esto es un reconocimiento además de que la Contraloría podría estar en graves problemas, porque si están haciendo bien las cosas, si hay conciencia, ¿para qué lo van a parar? Tienen dudas ellos mismos de que estén trabajando bien. La decisión es parar, es no hacer nada por un tiempo. ¿Y qué pasa con los que lo están haciendo bien? ¿Por qué tienen que pagar por esta ineficiencia de la Contraloría? Porque se le van a atrasar los pagos, se le van a atrasar los convenios. ¿Por qué? Aquí es muy complicado, yo diría, la decisión que tomó la Contraloría en el día de ayer. A propósito de casos que se suman en materia de estas fundaciones, hoy el diario La Tercera da cuenta de otra fundación que está en la mira del Ministerio de Vivienda, que recordemos que están revisando todos sus tratos con fundaciones. Es por un convenio de 128 millones de pesos en la región de Atacama. La fundación se llama Comprometidos. Actividades en producción de películas cinematográficas y actividades de clínicas veterinarias. Esos eran los dos giros, que son muy distintos, pero eran los dos giros de la fundación, que la Fundación Comprometidos registraba el 2020 y el 2019. Un rubro que cambió radicalmente, ¿cuándo? En marzo de este año, cuando de acuerdo a la información tributaria de esta entidad, se añadieron dos actividades económicas más. Además de dedicarse a la producción de películas cinematográficas y actividades de clínicas veterinarias, agregaron asistencia social y fundaciones
y corporaciones. Pero ¿qué pasó entre medio? La entidad se adjudicó un convenio de colaboración con la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Atacama para una colaboración para el plan, comillas, plan piloto de gobernanza en habitabilidad primaria para la distribución de agua potable en campamentos de Paipote y Villa El Cerro 2 de la comuna de Copiapó, por un total de 128 millones de pesos en el marco del programa de asentamientos precarios. Esto quedó así plasmado en una resolución, que es la número 654, resolución exenta del 21 de diciembre de 2022, que aprobó el convenio de colaboración entre ambas entidades. El acuerdo de hecho fue plasmado 2 días antes, el 19 de diciembre, lo que implicó que al momento de la suscripción de ese convenio, la Fundación Comprometidos no contaba con un giro relacionado a los temas relativos a los campamentos, ya que este último giro se actualizó ante el Servicio de Impuestos Internos recién el 7 de marzo de este año. Fíjense que ellos tenían como actividades la producción de películas cinematográficas y actividades de clínicas veterinarias cuando le adjudicaron esto para los campamentos. Distribución de agua potable en campamentos. ¿Qué tiene que ver con la producción de películas o de clínicas veterinarias? Después modificaron esto, pero ya después de todo, de que habían recibido la plata a asistencia social, nada más. Un rubro más que amplio, cabe todo. Y confuso. Lo amplio es confuso, no es preciso, no es específico. Y además, otro rubro, fundaciones y corporaciones. Es como el universo, una cosa así. Bueno, esto se parece mucho a lo que sucedió con Democracia Viva, hemos hablado ampliamente acerca de ese caso. En Atacama, este caso recordó el escándalo con la fundación de la expareja de la diputada Pérez. La situación de Comprometidos fue advertida primero por un medio digital de la región de Atacama que se llama El Zorro Nortino, y se levantaron dudas en la oposición en relación a la experiencia real que tenía esta fundación, que se llama Comprometidos y que fue creada en 2016. De acuerdo al Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, durante este gobierno, Comprometidos recibió 116.840.000 pesos de parte del gobierno regional de Arica y Parinacota, liderado por el DC Jorge Díaz. 2 transferencias no relacionadas a campamentos ni agua potable. La primera, le pasaron 33.840.000 pesos por consultas regionales de mascotas. Esa es la glosa. Consultas regionales de mascotas. Esto no es broma, esto es en serio. Y la segunda, de 83 millones de pesos por el control poblacional canino y felino. 83 millones de pesos. El 11 de mayo pasado, la resolución exenta número 156 aprobó la tercera transferencia de dinero a la Fundación Comprometidos, argumentándose que el mencionado convenio tiene por objetivo el fortalecimiento del sistema actual de distribución de agua potable en distintos campamentos presentes en la ciudad de Copiapó, y que la iniciativa consiste en la prestación de servicios de suministro de agua potable mediante la contratación de 2 camiones aljibes por un periodo de 8 meses, con la finalidad de dotar del sistema a los campamentos hasta agosto de 2023, fecha en que el gobierno regional después se dedicara a prestar esos vehículos. Según la resolución suscrita por la Seremi subrogante Yanela Revelo Aguirre, que aprobó el convenio, la iniciativa beneficiará a 324 hogares, lo que representa un total de 797 personas. Los 128 millones del convenio se justificaron en que se utilizarán para, escuche bien, organizar a las directivas de los 4 campamentos para reunir el prepago del aporte por el acceso al suministro de agua potable por un valor fijo de 10.000 pesos, realizar 4 talleres para fortalecer el trabajo en equipo y de economía doméstica, contratar los camiones aljibes, gestionar la entrega de agua y controlar el cumplimiento de la entrega del agua. El tema es que en la página web de Comprometidos aparecen noticias del trabajo que están realizando, pero en la materia en la que se supone que son expertos, esterilizaciones masivas de animales y colaboraciones con hospitales veterinarios. O sea, no está lo otro. Lo del agua potable. Lo de los 128 millones. No. Eso no está. De acuerdo al certificado del directorio de Comprometidos, la fundación fue inscrita en 2016 en el registro civil y es presidida por el otrora dirigente del PRO. ¿Se acuerda del PRO? Sí, Partido Progresista. De Marco Enrique sí. Que se disolvió en 2022 el PRO. Se llama este señor Sebastián Gonzalo Duarte. Comprometidos tiene domicilio registrado en la comuna de Quinta Normal, en Santiago, no en Atacama. Pero resulta que todo lo hacen en Atacama. El mismo Duarte está ligado a Santiago porque en 2021 compitió como candidato a concejal por la comuna de Quinta Normal por el Partido Radical. Ese mismo año
perdió en esa apuesta como edil, pero se lanzó como postulante a diputado por el Distrito 8, que incluye a varias otras comunas que no tienen nada que ver con Atacama, pues está Maipú, Pudahuel, Estación Central, Colina, entre otras. El diario La Tercera dice que Duarte tiene experiencia en el mundo veterinario. En agosto de 2020 inscribió la sociedad Cardea Medical S.p.A., la cual tiene objeto la comercialización de equipos médicos y veterinarios quirúrgicos en todas sus variedades. Además de Duarte, dentro del directorio de comprometidos figuran Sandra Alegría Contreras y Maricel Hidalgo. Ambas han sido beneficiarias de subsidios de parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La primera, Sandra Alegría, por uno habitacional en 2019 y la segunda, Maricel Hidalgo, por uno de arriendo en el año 2020. El diario La Tercera hizo consulta al Ministerio de Vivienda sobre este caso y ellos le informaron que se mandató, el Ministerio de la Vivienda, que se mandató a la Comisión Investigadora de la Cartera, que se formó tras estallar el caso de Democracia Viva, a investigar a la Fundación. Y es la Seremi de Vivienda de Atacama la que justificó este convenio. Lo hizo a través de una declaración que dice que se realizó en un contexto de urgencia para proveer de manera rápida una solución intermedia de entrega de agua potable a 4 campamentos de la comuna de Copiapó, dado que en un mes estas familias quedarían sin entrega de agua potable. Ahora, se está investigando en otro caso, ¿no? Está en Antofagasta. Recordemos que en Antofagasta está el caso de Democracia Viva, esta organización cercana a Revolución Democrática del entorno de la diputada Catalina Pérez. A pesar de que inicialmente el caso se limitaba a esta organización, a esta ONG, los cuestionamientos desencadenaron una serie de revisiones y solicitudes, principalmente de parte de parlamentarios de la región de Antofagasta. Así, por ejemplo, el senador Pedro Araya ofició hace algunos días al Ministerio de la Vivienda a fin de que se precisen los criterios de selección de fundaciones para la fijación de convenios, los requisitos exigidos, planes de trabajo expuestos, además de los planes de fiscalización establecidos. ¿Por qué? Porque al observar las 10 fundaciones con las que la citada Seremi de Antofagasta tiene convenios en el programa de asentamientos precarios, el parlamentario advirtió que eran varios las que resultaban desconocidas y porque al conversar él con los vecinos de campamentos, también notó que ellos no las tenían en su radar, lo que consideró extraño. Hay una revisión que se hizo en el diario La Tercera que dice que de los montos expuestos en el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades ese año, que es parte del periodo que abarcará la investigación del Ministerio Público, esto es 2022, los fondos entregados crecieron en 396,7% respecto del periodo anterior. O sea, se dispararon los fondos que entregaron a fundaciones. Entre 2019 y 2023, como pudo revisar este medio, La Tercera, la Seremi de Vivienda de Antofagasta adjudicó recursos por un total de 7.643.288.328 pesos, de los cuales 5.211.128.423 pesos se entregaron el año pasado. El año pasado hubo una explosión de recursos entregados. Y entre las organizaciones que recibieron montos durante 2022 se encuentra la cuestionada ONG Democracia Viva, a la que se le transfirieron 426 millones de pesos. También fueron otras 9 fundaciones las que recibieron montos de parte de la Seremi de Vivienda: Campamento de Ideas, Espacio Lúdico, Tomarte, Recrea, Superación de la Pobreza, Procultura, Urbanismo Social, Techo y Movimiento Fibra. De todas ellas existen algunas que ya registran transferencias desde el año 2019, aunque la mayoría de estas logró convenios durante 2021 y 2022. En lo que va del año, solo la fundación, que se llama Espacio Lúdico, se ha adjudicado 49.601.808 pesos. De todos los movimientos ejecutados el año pasado, la Fundación Campamento de Ideas fue la de mayor monto, la que recibió mayor monto. Las 14 transferencias realizadas por la Seremi sumaron para esta fundación Campamento de Ideas 1.000 millones de pesos. Más atrás en la lista está la Fundación Urbanismo Social, con 8 transferencias que suman 577 millones de pesos. Lo que estamos haciendo es pedir información respecto de cuáles fueron las fundaciones que recibieron recursos públicos para el trabajo con campamentos, la forma en cómo se seleccionó a esas corporaciones, qué profesionales ejecutaron esas adjudicaciones a fin de poder tener la mayor cantidad de antecedentes y no comenzar una cacería de brujas, porque yo en lo personal reconozco el trabajo que han realizado parte de estas fundaciones, como Techo o la Fundación para la Superación de la Pobreza. Eso lo dijo el senador Araya en el diario La Tercera.
Y revisemos lo que pasa en Puerto Montt. El Ministerio Público inició una investigación de oficio para indagar la entrega de recursos a fundaciones desde el gobierno regional de Los Lagos. La autoridad de la zona, recordemos, el gobernador es Patricio Vallespín, valoró este anuncio. Tenemos detalles con Damaris Zubiabre. Una investigación de oficio para que se indague los fondos traspasados desde el gobierno de Los Lagos hacia 3 fundaciones en particular: Kimun, Chinquihue y Participa, inició el Ministerio Público en esta región con el fin de investigar eventuales fraudes al fisco. Así lo confirmó la fiscal jefe de Los Lagos, Carmen Bitber, quien dijo que no descartan que las indagatorias se amplíen a otros organismos si existe evidencia o denuncias al respecto. Queremos abrir una investigación para determinar si es que eventualmente existe algún tipo de ilícito y quienes habrían tenido participación en el mismo. Por los antecedentes que tenemos al día de hoy, alcanza al gobierno regional. Por razones obvias no descartamos que surja algún otro antecedente. Por ahora estamos investigando los dineros entregados a estas 3 fundaciones. Existen otros fondos entregados a otras fundaciones por el doble del monto aproximadamente. Eso también lo vamos a investigar porque nos puede dar cuenta de otras situaciones irregulares. El gobernador regional Patricio Vallespín valoró el anuncio, afirmando que como institución están confiados que los traspasos se realizaron de forma legal. Bueno, en el escenario actual que se vive me parece muy razonable y yo valoro que así sea y muy positivo que se haga, porque yo creo que hay que diferenciar los hechos. Por tanto, desde ya nos ponemos plenamente a disposición de la investigación del Ministerio Público respecto a las 3 instituciones que se ha señalado y la forma que nosotros hemos estado interactuando con nuestros procedimientos donde creemos que están ajustados a lo que debemos hacer. Desde el Consejo Regional solicitaron que el GORE informe de los integrantes, fundadores y miembros vigentes de cada universidad, corporación y fundación que haya recibido transferencias económicas. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio. 8 de la mañana, 34 minutos. La Fiscalía Regional del Biobío comenzó a investigar un posible delito de corrupción al interior del gobierno regional, y esto después de una denuncia presentada por el propio gobernador Rodrigo Díaz en contra de una funcionaria. El informe es de Franco Hernández. En el mes de marzo se recibieron en el gobierno regional los antecedentes de una denuncia sobre un presunto desvío de fondos de un programa financiado por el GORE hacia una persona que desarrolla funciones dentro del servicio. En el mes de abril se instruyó el desarrollo de una auditoría interna, de la cual emanó un informe que arrojó luces de verosimilitud de la denuncia, por lo que se inició el 24 de mayo un sumario administrativo que se encuentra en curso. De acuerdo a fuentes de la radio, el desvío de fondos de un monto no precisado se habría dado en un programa con financiamiento del GORE de cerca de 100 millones de pesos. La persona en cuestión era contraparte técnica del programa, lo cual constituiría, en caso de comprobarse la situación denunciada, una falta grave, reconoció el gobernador Rodrigo Díaz. Los últimos días de marzo yo tomé conocimiento de una denuncia que hizo una funcionaria respecto de una situación que tenía visos de anormalidad. Frente a esa situación se determinó inmediatamente hacer una auditoría express, y producto de los resultados de esa auditoría express instruimos un sumario. Pese a que la autoridad no reveló el nombre ni las funciones de la persona denunciada, dado que existe un sumario reservado en curso, el escrito que ingresó en la Fiscalía es contra Tamara Vidal Vera, encargada de Participación Ciudadana de la División de Desarrollo Social del GORE. Desde la Fiscalía Regional del Biobío se confirmó el ingreso de una denuncia por un eventual delito de corrupción e indicaron que se abrió una investigación a cargo de la fiscal anticorrupción María José Aguayo, quien ya decretó las primeras diligencias en la causa. En vista de la situación y como acción preventiva, el GORE instruyó una auditoría a una serie de programas que se encuentran en desarrollo, como también una recopilación masiva de información de todos los proyectos que son ejecutados por fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. Luego de la incautación de computadores y celulares realizada por la Policía de Investigaciones en la Municipalidad de Rinconada, este es otro tema, la Municipalidad de Rinconada, el alcalde Juan Galdames, en entrevista con Bio Bio a la radio, minimizó las irregularidades detectadas por la Contraloría y las calificó de simples errores administrativos. El tema es que lo que se ha detectado son millonarias tasaciones de terrenos que superan el 3.000% de alza. El jefe comunal aprobó también patentes de alcoholes para un negocio que es de su esposa y también para el club de rodeo, de cual él es el socio fundador. Escuchemos el informe de Karim Aguirre.
Minimizando las posibles faltas a la probidad detectadas por Contraloría a errores administrativos, se refirió el alcalde de la comuna de Rinconada, Juan Galdames, quien entregó sus declaraciones a la radio tras la incautación que realizó la Policía de Investigaciones en el municipio en el marco de la investigación del órgano Contralor, que se enfoca principalmente en los millonarios sobreprecios en la tasación de terrenos, además de otras anomalías, entre las que destacan pagos en exceso que ahora deben ser restituidos, el no registro en la plataforma de la ley del lobby, las reuniones del alcalde con dueños de terrenos, obligaciones administrativas no cumplidas, entre otras. Infracciones que el jefe comunal catalogó como errores involuntarios, nada más que eso, atribuyéndolos a malos entendidos generados por la Contraloría Regional de Valparaíso. Pero también el informe tiene malos entendidos. Aquí principalmente se cometieron errores, las personas encargadas de responder este tema, el preinforme debía haber aclarado estas cosas y la verdad que no se aclararon. Por eso que hemos dicho que hemos cometido errores involuntarios, pero que no son mayoritariamente, te digo, hechos a propósito ni mucho menos, ¿entendí? Nada más que eso. Un informe de 80 páginas fue el que entregó el ente Contralor, en el que se acusa a Galdames de posibles conflictos de intereses en el otorgamiento de patentes. Principalmente, el alcalde no se abstuvo, como le correspondía, y votó a favor de aprobar la patente de alcoholes de su propia esposa y del club de rodeo, donde es socio y fundador. Sin embargo, para él esto no le hace daño a nadie, ya que estas patentes no se usan, cuando claramente eso no cambia en nada la falta ya realizada. ¿Quién le hago daño? Y lo conozco perfectamente, pero es una patente que nunca se ha usado. Creo que ahí hay algo, factor de rigoridad en este tema, estoy de acuerdo con usted, pero creo que no es un delito tan. No, es un error personal y lo enmendé y en la última renovación no voté, me abstuve. La comuna de Rinconada tiene apenas unos 11.000 habitantes y casi un cuarto de estos viven bajo la línea de la pobreza, según la encuesta CACEN, lo que fue negado por el jefe comunal. A pesar de ser una de las municipalidades con más ingresos en el país gracias al casino Enjoy, muchos de los vecinos de Rinconada no tienen conexión a los servicios básicos. En la región de Valparaíso, Biobío, la radio. Información independiente. Opinión independiente. Noticias e información desde todos los ángulos. Biobío, la red informativa más grande del país. WhatsApp Biobío, más 569-9200-7888. Pensamos como tú, hablamos los mismos temas. De la mañana, 39 minutos. Hola Radio Biobío, buenos días. Avenida Rinconada en Maipú, con 3 ponientes, semáforos apagados. Hola, buenos días Radio Biobío. Avenida Salvador con Rancagua sin semáforo. Biobío, la radio. En el sentido costero norte, sentido hacia el aeropuerto, antes de la salida de Bellavista, un accidente con 3 vehículos involucrados. Va a haber taco. Más 5699-200-7888. De la mañana, 40 minutos. Vamos a hacer un pequeño alto. Tendremos información obviamente del deporte, del transporte, de lo que está sucediendo en Santiago. También les contaremos acerca del reportaje de las coimas de la red de tráfico de migrantes que era ya durada por funcionarios de la Policía de Investigaciones. Lo que ocurrió en el Gran Concepción, específicamente en Hualpén, donde habría sido perpetrado un secuestro por encargo de 4 personas que viajaron desde la capital a secuestrar y que estarían vinculados con el Tren de Aragua. Esto es peligrosísimo. Miren lo que se está produciendo en el país, obsérvenlo. O sea, viajan especialistas de secuestros a secuestrar, Tren de Aragua, son venezolanos. Estaremos hablando de eso, también de lo que está ocurriendo en Arica, donde la Fiscalía pidió presidio perpetuo para 11 integrantes de esa organización. Hablaremos del desempleo, tenemos mucha información. Volvemos en un